que ya mencionamos, ¿no es cierto? Cada cuánto se dan los síntomas, entonces en vivax, malaria, falciparum se dan cada 3 días y en vivax, ovale, falciparum cada 3 días y en malaria cada 4 días, por eso es la fiebre cuartana. Y Nolesi, como es un patógeno emergente, es reciente, entonces puede variar e incluso se puede dar cada 2 días los síntomas. Algo importante también es la capacidad que tienen de infectar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí cada especie se ha especializado en infectar diferentes linajes de glóbulos rojos. Entonces, vivax y ovale prefiere infectar a los glóbulos rojos jóvenes. Malaria a los viejos, y eso explica por qué es la forma más atenuada de la enfermedad. Entonces los glóbulos viejos están condenados a morirse y entonces eso no tiene mayor impacto en anemia, en cronicidad. En cambio, falciparum puede infectar, falciparum y Nolesi a todos los glóbulos rojos, es decir, jóvenes, viejos, de mediana edad. Y entonces eso justifica, ¿no es cierto?, que cause anemia severa, ¿sí? Y que la sintomatología, ¿no es cierto?, los daños, el daño renal, sea mucho más evidente en estas dos especies. Y finalmente, la capacidad que tiene para invadir el sistema nervioso central. Entonces, fíjense que vivax, aquí está, ¿no es cierto?, vivax raro, ovale posible. Malaria raro, pero fíjense el más grave, falciparum, es muy común que tenga la capacidad de irse al sistema nervioso central y causar las complicaciones que ya vamos a ver. De igual manera, el daño hepático, el daño renal, ¿sí? Entonces es muy común en malaria por la gran cantidad de basura, ¿no es cierto?, que se da en el momento que se rompen los glóbulos rojos y que esos fueron estos inmunocomplejos y que son difíciles de limpiar en el hígado, en el riñón, perdón, y entonces esto causa con el tiempo una nefropatía. Entonces nos vamos a concentrar en falciparum, que es la especie más grave, que es la que causa la enfermedad más grave. Y justamente a qué se debe esto, la capacidad de atravesar la barrera placentaria y entonces transmitirse de madre a hijo. Entonces hay una transmisión vertical. Y la capacidad que tiene también de irse al cerebro y causar la malaria cerebral, que todo esto está complicado, justamente está bastante relacionado porque si una madre infectada transmite a su hijo al nacer, hay altísimas probabilidades de que desarrolle malaria cerebral y que muera antes de los 2 años, que es lo que hablamos en clase anterior. ¿Cómo logra esto? ¿Sí? Entonces, yo quisiera que ustedes un poco se imaginen, ¿no es cierto?, el parásito está dentro del glóbulo rojo, es intracelular. Entonces tiene que expresar estas proteínas en la superficie del glóbulo rojo infectado, y es lo que hace a través de un sistema muy especializado, que lo que va a hacer es ensamblar todas estas proteínas en la superficie del glóbulo rojo infectado, y la más importante es esta PFMP1, que justamente es la responsable de permitir que los glóbulos rojos infectados se unan a los endotelios, ¿sí?, de tal manera que esto se queda pegado a los endotelios y no puede ser destruido en el vaso o en los tejidos linfáticos, ¿sí? Otra cosa importante es que aumenta la adhesión a otros glóbulos rojos para formar estos nodos. Y estos glóbulos rojos pueden ser infectados, no infectados, y el efecto es formar estos agregados que luego van a causar problemas en la circulación cerebral y van a causar estas complicaciones. Entonces también
aumentar la adherencia a glóbulos rojos no infectados para favorecer la infección, ¿sí? Y de esta manera lo que hace es formar estas protuberancias electrocondensadas de estos MOBs que se llaman, que son los que causan las complicaciones de la malaria cerebral. ¿Okay? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Este es sigue siendo el gold standard de diagnóstico de malaria porque es una forma relativamente económica. La alimentación es que necesita tener un ojo educado para identificar las diferentes especies, pero lo que se hace es una gota gruesa y una gota fina o un frotis. En la gota gruesa lo que se hace es ver si hay estructuras parasitarias, se lisa la sangre, con la esquina del portoqueto se lisa y se le va abriendo, y lo que en la gota gruesa lo que se va a hacer es ver si hay parásitos, pero no podemos saber qué especie es. Y en el frotis vamos a ver qué especie es. ¿Por qué es importante saber la especie? Porque necesitamos aplicar el tratamiento adecuado, y la OMS tiene algoritmos para tratar dependiendo de la región, porque en el caso de malaria hay reportes de resistencias a los fármacos utilizados, porque muchos de ellos se utilizan como profilácticos. Entonces, para resumir, lo más importante en el diagnóstico en el frotis es ver el tamaño del glóbulo rojo infectado. Entonces vemos que Plasmodium vivax y ovale hipertrofia el glóbulo rojo. Es decir, si comparamos el tamaño del glóbulo rojo no infectado versus el infectado, vamos a ver que el infectado es más grande. Entonces, una vez que logramos distinguir eso, ya nos vamos por las dos especies, por vivax u ovale. En cambio, falciparum y malaria, como ustedes ven ahí, el tamaño del glóbulo rojo infectado no se agrandó. Otro criterio es estos gránulos que se forman en el interior, pues es un poco subjetivo verles. Más bien la forma de los gametocitos. Entonces, los gametocitos de falciparum, ven aquí, tienen esta forma clásica, esta forma como de bananas, como fusiforme. Entonces, eso es típico del falciparum, ven que en los otros no hay, ¿sí? Y también se puede hacer por un poco por dónde estuvo la persona, por la clínica, ¿no es cierto? Entonces, Knowlesi también es un poco parecido a falciparum, pero también esto se soluciona con pruebas inmunológicas, en donde básicamente habíamos dicho que el 90% de las infecciones son causadas por vivax y falciparum, y entonces se utiliza esta tirilla inmunocromatográfica para identificar las especies. O se puede hacer una PCR. Ok, entonces habíamos dicho que ovale y vivax forman estos linfocitos en el hígado, y que estos pueden activarse después de meses y años y causar nuevamente la enfermedad. Entonces esto se conoce como una recidiva, como una recaída. Mientras que falciparum causa lo que se conoce como recrudescencia, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el nivel de parásitos luego del tratamiento baja a un nivel que no causa sintomatología, pero puede persistir por resistencia al fármaco o porque el falciparum tiene la capacidad de mantenerse en niveles bajos en la sangre y volver a causar la enfermedad, ¿sí? Pero esto tiene que ver más con la respuesta al tratamiento. ¿Ok? ¿Está claro la diferencia entre recidiva y recrudescencia? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro parásito, Babesia. Es parecido a Plasmodium, y la diferencia es que no hay fase hepática, ¿sí? Y que el vector no es un mosquito, sino es una garrapata, ¿sí? Que va a inocular los esporozoitos a través de la picadura, y estos se van al sistema sanguíneo y van a replicarse igual en los glóbulos rojos, donde van a hacer la merogonia, van a liberarse, van a seguir infectando a nuevos glóbulos rojos. Entonces, algo interesante es que forman estas estructuras como
unos hoyitos que están en el interior del glóbulo rojo formando estas tétradas, estas cruces. En el Ecuador no se han reportado casos humanos, pero se ha encontrado babesia de otras especies, bigémina principalmente, en animales de crianza, caballos, vacas, ¿sí? En zonas más cálidas. El vector pertenece a este género Ixodes, son garrapatas duras que tienen esta característica, tienen esta estructura en el escudo que le permite la identificación. Los reservorios en la naturaleza en Norteamérica y Europa son roedores, ¿sí? Los roedores son los que mantienen la infección, y estas son dos especies que se han descrito, Microbi en América, en las Américas, en Norteamérica, y Divergens en Europa. ¿Qué es lo que causa? Causa fiebre, una alteración en la química sanguínea, y en personas que no tienen base puede ser mortal, ¿sí? Justamente porque no se puede limpiar el parásito y hay una elevación de la carga parasitaria. Y está asociado principalmente al contacto con, por ejemplo, personas que les gusta acampar, que les gusta escalar montañas, entonces entran en contacto con el parásito. También por transfusión sanguínea, ¿sí? Pero actualmente los bancos de sangre hacen un screening muy minucioso para todos los patógenos que pueden ser transmitidos por sangre. ¿Okay? Muy bien, entonces pasamos de los sanguíneos a los tisulares. Aquí es un parásito muy interesante que es Toxoplasma gondii, ¿sí? Que el ciclo clásico se da entre los felinos domésticos y silvestres y los herbívoros, ¿sí? Entonces los felinos son el hospedador definitivo. ¿Por qué? Porque en ellos, en el intestino de los felinos es donde se puede hacer la esporogonia y eliminar estos quistes al medio ambiente. Al igual que ciclospora y isospora, no son infectivos al momento de la puesta. Entonces necesitan un periodo en el medio ambiente para madurar y ser efectivos. ¿Sí? Y estos van a contaminar el agua, los suelos, y ahí los animales que se alimentan de pasto o agua contaminada se van a liberar estos esporozoitos que están en el interior y van a formar lo que se conoce como un quiste tisular, que en verdad se llama un pseudoquiste porque no es un quiste, ¿sí? Y entonces va a estar ahí de por vida, ¿sí? Toda la vida. Entonces, ¿cómo nos infectamos nosotros? Por las dos vías. Por el contacto con quistes infectivos y por el consumo de carne poco cocida que venga de animales infectados. ¿Sí? El problema... Muy bien. Entonces, ahí está el ciclo. El ciclo original se describió entre el gato y el ratón, que es desde por eso se llama Gondii, porque es un roedor de campo que pertenece, que es de la especie Gondii. Y el problema es en mujeres gestantes. ¿Por qué? Porque también tiene la capacidad de atravesar la placenta y causar malformaciones en el feto e incluso abortos, si es durante el primer trimestre. ¿Qué otra cosa es importante decir? Es que el gato se infecta una sola vez en su vida, ¿sí? Es decir, la primera infección es autolimitada y es en gatos jóvenes, en gatos bebés, durante los primeros 2 años de vida, ¿sí? Otra cosa importante a tomar en cuenta es que las heces de los gatos en el momento que salen no son infectivas. El riesgo está, por ejemplo, si se deja mucho tiempo en el arenero o los gatos que no tienen dueño, ¿no es cierto? Son ferales.
vegetales y que van afectando con el medio ambiente. Hasta hace unos años, yo diría que hasta el año 2020, la primera fuente de contaminación de toxoplasmosis era el consumo de carne como cocina, ¿sí? Pero en los últimos años se ha ido incrementando casos de toxoplasmosis por consumo de vegetales y agua. Y la razón es porque cada vez contaminamos más, ¿no es cierto? Contaminamos más las aguas, tenemos también, no somos muy responsables con el cuidado de nuestras mascotas, y entonces eso hace que haya una población grande de gatos y que esto siga contaminando el agua y los suelos. Es un parásito generalista, ¿sí? Entonces, si a ustedes les interesa leer, vean, por ejemplo, han hecho estudios en la Amazonía y encuentran que los capibaras, los animales que están en ambientes donde no hay mayor influencia humana tienen toxoplasma, lo que significa que los felinos mantienen esta enfermedad. No causa la muerte, es una enfermedad crónica, por eso tal vez no se toma mucha atención, pero fíjense, estos son daños en bebés que durante el último trimestre se infectaron con toxoplasmosis, entonces estos problemas cefálicos, puede haber ceguera por el daño ocular, y también cobra importancia con la inmunosupresión en las personas infectadas. Entonces, cuando hay inmunosupresión, puede haber una reactivación del parásito. También esto limita el trasplante de órganos. Entonces, por ejemplo, si hay un donador de órganos pero que tiene toxoplasmosis, automáticamente se incapacita porque puede estar infectado. Y eso también ahora se está haciendo mucho screening para evitar transmitir esta enfermedad a una persona que va a tener tratamiento de inmunosupresión. Entonces, si están interesados en el laboratorio medimos anticuerpos de toxoplasma, un colega del instituto está trabajando con toxoplasma, ha encontrado concentraciones en bivalvos que son filtradores de agua, ¿sí? Entonces podemos ver la presencia de inmunoglobulina G para ver si estuvieron expuestos. ¿Okay? Muy bien. Entonces el diagnóstico definitivamente no se puede hacer por control parasitario, sino por búsqueda de anticuerpos en sangre. IgM si hay infección, eso se hace en las embarazadas, e IgG para ver si hubo exposición, ¿sí? La sintomatología es clásica de la toxoplasmosis, es inflamación de ganglios, adenopatía, puede presentarse como algo como una gripe, como una alergia. En muy pocos casos, la mayoría es completamente asintomática, pero podemos evitar, ¿no es cierto?, consumiendo carne bien cocida. Oye, entonces vamos a ver estas amebas de vida libre. Como su nombre lo indica, son amebas que están en el medio ambiente y que tienen un parasitismo facultativo, es decir, pueden invadir un organismo sin morirse en el intento y pueden vivir en el medio ambiente, ¿sí? Pero el problema del parasitismo facultativo, como vimos en la clase anterior, es que al no estar adaptadas a su hospedador, causan una mortalidad mayor al 95%, ¿sí? Entonces, si hay contacto con este parásito y no hay un diagnóstico a tiempo, en cuestión de 1 o 2 semanas puede morirse la persona. ¿Y cuál es su blanco? El cerebro. Entonces, por eso también les llaman las amebas come cerebro, ¿sí? Porque ingresan por inhalación o por vía oral y se van directamente al cerebro y pueden causar meningoencefalitis o encefalitis granulomatosa, dependiendo de la especie. Y en el caso de Acanthomoeba también pueden causar esta queratitis amebiana, que se reportó por la contaminación de esta ameba en los líquidos que lavan las lentes de contacto. ¿Okay? Entonces, este es un poco todos los géneros relacionados con esto. Las más comunes son la Naegleria Bowleri, Acanthomoeba
multiplicándose pueden formar quistes. Las amebas se enquistan cuando las condiciones ambientales no son adecuadas y pueden mantenerse ahí por años. Entonces nosotros que entramos en contacto con agua contaminada podemos adquirir, y estos ingresan, tanto los quistes como los trofozoitos pueden ser infectivos que ingresan a través de inhalación y se van al cerebro y causan estas complicaciones. Naegleria es la más estudiada. Esta prefiere las aguas cálidas, más de 45 grados centígrados, entonces es más peligrosa porque justamente estas aguas que son termales son ideales para relajarse, ¿no es cierto? Y si son en la naturaleza, mejor. Entonces ese es el principal riesgo para adquirir esta amebiasis. Y definitivamente existe un grupo de investigación mundial fuerte sobre esto. Entonces lo que han hecho es mapear los sitios donde han identificado la Naegleria y advertir del peligro si se ingresa a esas aguas. ¿Sí? Balamutia, se han descrito pocos casos antes de reportar los casos en humanos se habían reportado en macacos, ¿sí? Y principalmente está asociado a un parasitismo oportunista en casos de personas con inmunosupresión. Entonces este cuadro también resume un poco, desde resaltado en rojo, lo más importante, ¿no es cierto? Entonces los grupos de riesgo. Entonces Naegleria son niños, adultos jóvenes con buena salud, por eso es la más preocupante, ¿sí? Acantamoeba principalmente afecta a personas inmunocomprometidas, entonces necesitamos tener un sistema inmunitario debilitado para adquirir esto. Y algo interesante es que hay estudios que miden anticuerpos contra acantamoeba y han encontrado 86% de positividad. ¿Eso qué significa? ¿Quién me quiere explicar? Y yo busco anticuerpos y encuentro en el 86% de la población que tienen anticuerpos para acantamoeba. En algún momento pero que no desarrollaron la enfermedad, que el sistema inmunitario fue suficientemente efectivo para eliminar, pero dejó la memoria inmunológica. Entonces, es interesante, 86% es altísimo, lo que significa que estamos expuestos, pero no necesariamente puede causar enfermedad. ¿Okay? Y cuando acá, en el caso de que sí, no, porque ingresó, quiso ingresar, le destruyó el sistema inmunitario y hasta ahí se. ¿Okay? Porque el momento que invade ahí sí ya causa todos estos problemas de meningitis, estos granulomas en el cerebro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver otro grupo, que estos son los kinetoplástidos. Los kinetoplástidos se caracterizan porque tienen una mitocondria modificada, que justamente es el kinetoplasto. Entonces, estos leishmania y trypanosomas son parásitos que se transmiten por vectores. Y vamos a comenzar hablando de leishmania. Es una enfermedad también emergente, olvidada, ¿sí? Y los datos ahí nos indican, ¿no es cierto?, la cantidad de personas que están en riesgo de adquirir leishmaniasis. Hay leishmaniasis en el Ecuador, ¿sí? Espero que nadie le haya dado, porque el tratamiento es bastante largo y tiene muchos efectos adversos. Y algo importante es que hay alrededor de 20 especies del parásito que causan una variedad de formas clínicas, y eso también complica el tratamiento. Hay que hacer un buen diagnóstico. Y podemos clasificar en dos formas clínicas: la leishmaniasis tegumentaria, que hay las diferentes formas, cutánea, difuso cutánea, mucocutánea, es decir, que el parásito se queda en el sitio de la picadura o puede irse un poco más allá, pero nada más. ¿Sí? Y la visceral, que es la forma más grave, en donde el parásito se toma todo el cuerpo, y esta es la forma más grave y puede ser mortal. Y
y de hecho la especie que causa esta forma visceral se llama Leishmania infantum. Infantum viene de que los niños les causan la muerte. ¿Okay? En el Ecuador, ventajosamente, no se ha detectado hasta el momento leishmaniasis visceral porque no hay el vector, puesto que hay una relación, una coevolución entre el vector y el parásito. Entonces, si hay el vector, puede haber el parásito. Si no hay el vector, no hay el parásito. Y fíjense, son estas moscas de la arena o sandflies, y que están adaptadas a vivir en esos tres ambientes completamente diferentes, ¿no es cierto? Bosque húmedo, ciudades y zonas áridas. Entonces, ¿cómo transmiten la enfermedad? A través de la picadura y inoculan los promastigotes que están en las glándulas salivales, ¿sí? Y esto es súper interesante porque este parásito induce la inflamación porque requiere que los macrófagos le fagociten para replicarse en el interior de los macrófagos, lo que se conoce como el caballo de Troya, que muchos patógenos hacen esto. Entonces, el momento que ingresa en un macrófago, pierde el flagelo y se transforma en lo que se conoce como un amastigote. ¿Sí? A sin mastigote flagelo. ¿Sí? Y ahí se replica activamente, evita la destrucción por parte de las células fagocitarias y lo que hace es seguir invadiendo y causar una lesión en el sitio de la picadura. ¿Cómo se concluye el ciclo? Con una segunda picadura, que se van a llevar estos amastigotes y continúa el ciclo. No se preocupen que esto no es importante que se aprenda, pero fíjense, ahí está el género, la especie de Leishmania, el tipo de enfermedad, la distribución geográfica. Entonces hay una distribución bien definida entre Leishmania del Viejo Mundo y Leishmania del Nuevo Mundo, ¿sí? Existen dos subgéneros, Leishmania y Viania, y vamos a ver que únicamente el subgénero Viania está en las Américas y es el que es responsable de la forma mucocutánea, que es una respuesta del sistema inmunitario a la presencia del parásito febril eficiente, y lo que causa es deformaciones, por ejemplo, en la lengua, en la garganta. No sé si ustedes alguna vez han visto a alguien que le dio leishmaniasis y que comienza a perder el tejido de la oreja, y entonces comienza a haber un daño muscular como respuesta inmunitaria al parásito. Probablemente el parásito ya no está, pero ahí está esta respuesta. ¿Cómo se diagnostica? Tomando una muestra de la lesión y haciendo un frotis en el microscopio para ver los amastigotes, o haciendo una prueba de PCR para ver qué especie de leishmania es lo mejor, para ver con qué forma clínica de la leishmania está relacionada. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver otro género relacionado con el anterior, que son kinetoplastos, que es Trypanosoma brucei. Y aquí existen dos especies, Brucei gambiense y Brucei rhodicense. El ciclo es idéntico, pero ya vamos a ver las diferencias. Entonces también es una transmisión vectorial a través de la mosca tsetse. A diferencia de Leishmania, este es extracelular, ¿sí? Y se inoculan los tricomastigotes y estos van a replicarse en la circulación periférica, ¿sí? Y entonces la pregunta es cómo logran mantenerse en la sangre si ahí está todo el sistema inmunitario circulando, vigilando, ¿no es cierto? Y es porque tienen la capacidad de cambiar las proteínas de superficie, y esto se traduce a la enfermedad debilitante que causa, que es la enfermedad del sueño. Entonces, acuérdense que prender el sistema inmunitario que de activar el sistema inmunitario es energéticamente costoso para un individuo. Por eso, ¿cuáles son las recomendaciones cuando nos vacunan?
el debilitamiento de la persona infectada. La diferencia entre la subespecie gambiense y rhodicense es que gambiense se transmite exclusivamente entre humanos, ¿sí? Y entonces, si yo doy tratamiento, puedo controlar la enfermedad, porque es una enfermosis. Entonces, yo doy tratamiento y no hay transmisión de gambiense en el vector, y entonces es una forma de controlar la enfermedad. Pero el problema es que hay otra subespecie que es rhodicense. Y rhodicense tiene reservorios que principales son los antílopes. Y entonces, ¿qué pasa si hay un reservorio, una enfermedad parasitaria y yo doy tratamiento? ¿Funcionará? Parcialmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto estoy tratando a nosotros, pero hay un animal ahí que está manteniendo la enfermedad, entonces la mosca va, pica ese animal, sigue la transmisión. Y entonces también los rhodicense tiene la capacidad de hacer una zoonosis, estar menos adaptado y causar una sintomatología más agresiva, ¿no es cierto? Y tiene un tropismo más alto hacia el cerebro. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ver en la sangre los tricomastigotes, dar tratamiento, pero lo más importante, el control que mejor funciona es un control vectorial, es decir, evitar la picadura del vector. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra esto? Es un vector que tiene una actividad diurna, está cerca de agua, entonces cubrirse, y el color blanco no le gusta, entonces un mecanismo es utilizar ropa clara, cubierta, utilizar repelente, porque las ropas oscuras le atraen al vector. Esta es la distribución, entonces justamente donde depende de donde existe el vector, y por eso se le conoce como tripanosomiasis africana. ¿Ok? Pero nosotros tenemos algo quizá peor, que es la tripanosomiasis americana o la enfermedad de Chagas. Esta sí forma parte, yo diría que lidera las enfermedades olvidadas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad crónica que no se evidencia la sintomatología inmediatamente, puede durar años, y muchas veces la gente se muere y ni siquiera se supo que tenía enfermedad de Chagas. ¿Ok? Está adquiriendo importancia por la migración. La gente de América Latina migramos a otros lados, ¿no es cierto? Y entonces de pronto ya se ven casos importados de enfermedad de Chagas en Estados Unidos, en Canadá, porque hay el vector, pero no hay el parásito. Pero si nosotros vamos llevando el parásito, se comienzan a ver casos importados. Y también es un screening en bancos de sangre, que antes en estos lugares no se hacía este screening, pero debido a la migración y si hay donantes de sangre que vienen de países donde hay la enfermedad, entonces han habido casos por transfusiones en bancos de sangre. Es súper interesante porque se llama la enfermedad de Chagas porque fue Carlos Chagas que describió todo. Describió el parásito, describió el vector y vinculó la enfermedad. Es una enfermedad que se reporta ya en momias antes de la llegada de la conquista, entonces lo que significa que la enfermedad ya había aquí en las Américas. Se transmite por la picadura de un hemíptero que pertenece al género Triatoma, pero existen alrededor de 130 especies, ¿sí? Y hay una transmisión del vector doméstico, peridoméstico y selvático. ¿Qué significa doméstico? Lo más triste, el vector vive en las casas de las personas. Entonces, cuando la gente duerme, les pica y entonces se mantiene constante la enfermedad. Peridoméstico, cuando está en las afueras, el vector está en las afueras, entra, ingiere sangre y se va. Y selvático, cuando nosotros nos vamos a los sitios donde está el vector y entramos en contacto accidental y nos da la enfermedad. Entonces, la transmisión es por transmisión vectorial, ¿sí? Picadura del hemíptero, pero también vertical de madres a hijos, transfusión sanguínea, trasplante de órganos, ¿sí? Y algo nuevo, relativamente nuevo, que es por el consumo de alimentos contaminados con las heces del vector. Eso se dio por el consumo de jugos de estas palmas
y meter estos tricomastigotes en el sitio de la picadura o tocarse el ojo, como vemos aquí, ¿no es cierto? Y causar este signo clásico de la enfermedad de Chagas, que es el signo de Romaña, o ver este endurecimiento en el sitio de la picadura. Estos dos signos son muy indicativos de la enfermedad, pero muchas veces no existen, ¿sí? Y entonces, si se da tratamiento en este momento, se puede controlar la enfermedad, pero muchas veces no. En la mayoría de los casos no pasa esto. Y entonces pasan los años, y entonces ya el parásito incluso no está en el organismo, pero causa una respuesta inmunitaria, porque las proteínas del parásito se parecen a las proteínas de sus tejidos y causa afectaciones digestivas como mega esófago, megacolon. Entonces la gente ya no puede comer, no puede digerir los alimentos, tiene problemas para evacuar las heces, y ahí se dan cuenta que tuvo enfermedad de Chagas. Entonces esto se requiere una cirugía, porque como es una enfermedad asociada a la pobreza, esto es complicado, o una cardiomiopatía en donde se daña, se agranda el corazón y entonces requiere un marcapasos, o simplemente la gente se muere con un infarto y nunca se supo que tuvo enfermedad de Chagas. Entonces, para resumir esta enfermedad, luego de la infección se entra en la fase aguda y que puede ser sintomática o asintomática, pero si en este punto se diagnostica, se puede dar tratamiento con un éxito de más del 80%. Si no se diagnostica en este punto, se va a una fase crónica en donde puede estar asociada a muerte o necesita un tratamiento quirúrgico. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico se da por viendo en la sangre la presencia de tricomastigotes, o por métodos moleculares o métodos inmunológicos. Y algo que se hace mucho en zonas de transmisión es el senodiagnóstico. ¿En qué consiste ese senodiagnóstico? En el laboratorio se tiene a estos bichos, se tiene colonias de abdominos limpios de la enfermedad, y lo que se hace es a la persona que se sospecha que tiene Chagas, se le somete a una picadura de este vector, se espera unas 2 o 3 semanas y luego se observa en las heces del vector, se le mata el vector y se observa la presencia de los tricomastigotes y se confirma si la persona tiene o no la enfermedad. Ok. Entonces, con eso hemos terminado los protozoos que son eucariotes unicelulares. Y ahora vamos a ver los elementos que estos ya forman parte del grupo de los animales, ¿sí? Y vamos a referirnos a estos dos grandes grupos: los nematodos, que son los gusanos redondos, y los platemitos o gusanos planos, en los
son indicadores de salud y de calidad de vida. ¿Cuáles son? Ascaris, tricuris, ¿sí? Que ingresan por vía oral, pero que también pueden ir a infectar los suelos donde se cultivan los vegetales cuando estos se fertilizan con desechos, ¿no es cierto? O cuando no hay sistema de tratamiento de las aguas van a contaminar los suelos, porque pueden mantenerse por años en el suelo. Y también las mucinarias, que estas, en cambio, los huevos van a desarrollar en larvas y estas larvas pueden ingresar a través de la piel, especialmente si no se utiliza calzado, y hay reservorios como animales, tanto animales domésticos como animales silvestres. ¿Ok? Muy bien, entonces a ver, comencemos hablando de tricuris, tricura. Entonces tiene un ciclo directo, ¿sí? Y más o menos el ciclo va a durar desde que ingerimos los huevos contaminados hasta que se eliminen huevos a través de las heces, más o menos entre 1 y 3 meses, ¿sí? En ausencia de tratamiento, los parásitos adultos van a desarrollarse en el intestino y pueden vivir de 2 a 8 años. Entonces, eliminando huevos del medio ambiente, lo que hace que tan exitosa esta parasitosis, junto a que recuerden que los huevos pueden mantenerse en el suelo por años. Entonces, es un ciclo directo comienza con el consumo de huevos a través de agua o de alimentos contaminados. Estas paredes que tienen alrededor son sensibles a la acidez del estómago, se reblandecen esas paredes, se libera la larva y todos los nemátodos van a tener un estadio de huevo, L1, L2, L3, L4 y adultos. Entonces el tiempo que le toma entre llegar a ser adulto más o menos va a ser entre 1 y 3 meses. Entonces, una vez que ya están en el intestino, los parásitos adultos producen, machos y hembras producen alrededor de 3.000 a 10.000 huevos por día en una persona infectada. Aquí tenemos un poco la distribución que justo coincide con las zonas tropicales, subtropicales y con países en vías de desarrollo. Es una parasitosis crónica que en los niños puede estar relacionada con anemia, con mala absorción, y recuerden ustedes que la anemia tiene secuelas en la adultez por un retardo en el desarrollo cognitivo, muchas veces irreversible. Entonces, por eso mismo hay un interés a nivel mundial del control de estas demitiasis familiares. Una complicación en caso de parasitosis elevadas es este prolapso rectal, que es una inflamación del recto por la presencia del parásito. ¿Cómo se diagnostica? Viendo los huevos que tienen características, que son grandes, son más fáciles de ver que los protozoarios y que tienen esta forma ovalada con estos dos tapones externos. Seguro vieron o verán. Luego tenemos a Ascaris. Este también es un STH, pero tiene una variación del ciclo anterior. Es un ciclo directo que comienza con el consumo de los huevos a través de vía oral, y estos huevos van al intestino delgado y ahí se libera la L1, cambia a L2, penetra la mucosa intestinal y se va por el sistema sanguíneo al hígado, ¿sí? Y entonces aquí ya sigue viajando hacia los pulmones y ahí hace la tercera muda L3 y entonces nos deglutimos esa L3 y vuelve al intestino para desarrollar L4 y los adultos. Entonces es un ciclo directo, pero con migración tisular. ¿Por qué hace esto?
hospedador intermediario en donde había este cambio de L1 a L3 y se perdió ese hospedador intermediario en el tiempo, hace muchos años, muchísimos años, y entonces requiere hacer este viaje tisular para completar su ciclo. Porque ¿cuál es la diferencia de los pulmones con el intestino? Exacto, ¿qué hay en los pulmones? ¿Qué tenemos en los pulmones? Oxígeno, exacto, tenemos mucho oxígeno, entonces para el cambio de L2 a L3 necesita oxígeno, necesita mucho oxígeno, y entonces probablemente recordando algún hospedador intermediario que hacía esto para bajar al intestino y ahí ya estaría en un ambiente anaeróbico. ¿Okay? Entonces, no sé si vieron en el laboratorio, se pueden ver dos huevos de Ascaris. El de la derecha es un huevo fértil, es decir, que tiene la larva formándose ahí, y es el huevo efectivo. En la izquierda, este medio alargado es un huevo no fértil. Esto se da cuando hay muchas hembras, pero no hay macho en el intestino, entonces se produce una cantidad importante de estos huevos, y estos en realidad no continúan el ciclo. Entonces, no sé si en el laboratorio hicieron, pero para evaluar el impacto de estas parásitos hay que hacer un CAT-CATS. No sé si hicieron. ¿Qué consiste en enumerar cuántos huevos están saliendo por las heces para saber la carga parasitaria? ¿Sí? Entonces, saben que más o menos una hembra produce entre 200.000 huevos por año. Entonces, podemos con una cantidad específica de heces ver el número de huevos y estimar cuántos parásitos hay en el intestino. ¿Okay? Cuando se desparasita, lo primero que hay que tomar es un antiemítico y luego para protozoarios. ¿Por qué? Porque si se hace al revés y hay parásitos, puede ocurrir esto, que el parásito siente que hay un daño en el intestino y quiere salir, y puede salir cuando hay cargas parasitarias elevadas, pues salir por las heces, por la nariz, por la boca. ¿Sí? Otra cosa importante es que hay otra especie que es Ascarisur, que infecta cerdos. Todavía se discute si es otra especie, si es una versión de Ascaris lumbricoides, pero lo que sí se ha encontrado es que Ascaris lumbricoides puede infectar a los cerdos y Ascarisur puede infectar a humanos. Entonces no hay una adaptación de especie al hospedador. ¿Ok? Muy bien. Toxocara. Toxocara es también llamada el Ascaris de los perros. Entonces, de importancia veterinaria, pero ¿por qué le estamos abordando aquí? Es porque es súper interesante, porque infecta Toxocara canis a perros, a lobos, a todos los cánidos, y Toxocara cati a los felinos. Entonces, ¿cuál es el rol del humano en esto? Es que nosotros somos hospedadores accidentales. Entonces, vamos a ver rapidito el ciclo de cómo se da. Los perros tienen el parásito adulto en el intestino y eliminan los huevos del medio ambiente. Pero lo que se ha visto es que tiene la capacidad este parásito de hacer lo que se conoce como larvas de latencia en el intestino, y estas larvas pueden ir hacia la placenta, ¿sí? Y causar infección a los cachorros durante la gestación. Y esto explica por qué es tan exitoso y porque a pesar de que la madre esté desparasitada, pero hay estas larvas de latencia que se llama hipobiosis, los cachorros pueden ser infectados con Toxocara. Y no sé si ustedes, a mí me encantan los perros, y entonces a veces te regalan un perrito y cuando desparasitas ves la cantidad de parásitos que salen luego del tratamiento, y entonces justamente porque es muy exitoso y se estima que entre el 98 y el 100% de los perros tienen este parásito. ¿Sí? Ahora, ¿cómo entramos nosotros? Y el grupo de riesgo principalmente son los niños.
otros sitios como el cerebro, los pulmones. Entonces es una larva micas visceral y lo más común es la toxocariasis ocular, que se da no inmediatamente, sino generalmente está asociado a cambios hormonales en la pubertad. Entonces, ¿cómo se evita esto? Desparasitando a los perros. El hecho de que nosotros recojamos las heces de los perros no solo es para no ensuciarlo, ¿sí?, sino que para evitar la dispersión de estos huevos y que se siga contaminando. Entonces, nosotros estamos llamados a educar a la gente, no es una cuestión solo estética, sino es una cuestión de salud para protegernos unos de otros de esta parasitosis. ¿Okay? Muy bien. Otro que no hay reportes en el Ecuador, pero que es también un parásito importante, es el Aedes ascaris. Este es el ascaris de los mapaches. Y es un problema en los países donde existe este animalito porque es muy sociable, muy agradable. Y como humanos tenemos esa tendencia a acercarnos a los animales que no deberíamos, ¿no es cierto? Entonces, de darles de comer, permitir que entren a las casas, hace que defequen ahí. El ciclo es bien complejo. Y que los niños también entren en contacto con los huevos, con contacto con la tierra, y causa una larva migra cerebral, es decir, una afectación al sistema nervioso. De diagnóstico difícil, igual que el anterior, diagnosticar toxocariasis es complicado, porque hay que hacer una PCR en un líquido cefalorraquídeo para ver la presencia de antígenos, ¿sí? Que no lo podemos ver en esas. Y también de tratamientos complejos y muchas veces con secuelas. Okay. Oye, entonces vamos a ver los otros STHs, que son las mucilillas, ¿sí? Estas tienen la característica que no ingresan por vía oral, son parásitos intestinales, pero ingresan a través de la piel, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da el ciclo? Entran a través de la piel, se van por vía sanguínea, van por corazón, pulmón y luego llegan a los intestinos. Y otra cosa importante es que son hematófagos. Entonces, aquí no sé si ustedes han visto las portadas de los libros de parasitología, siempre están estos bichos ahí, entonces son imponentes, ¿no es cierto? Ahí tenemos al silostoma en la derecha, el mecánico en la izquierda, y tienen estas placas cortantes, no son dientes, son placas cortantes afiladas con un sistema anticoagulante para romper el epitelio intestinal y alimentarse de sangre, ¿sí? Pueden tomar entre 0.15 a 0.25 mililitros de sangre diarios por parásito. Entonces, ¿cuál es el principal problema de esto? Anemia. Y en los niños con daños a futuro. Entonces, aquí tenemos el ciclo. La persona infectada, ¿no es cierto?, tiene los parásitos adultos en el intestino que están alimentándose de sangre, eliminan los huevos a través de las heces, van al medio ambiente. Entonces, fíjense, tienen un periodo cortito de vida libre. Entonces, aquí la L1 se alimenta, sufre dos mudas, AL2, L3. Y algo interesante es que la L3 cambia su esófago. La L1 tiene un esófago largo, que es una larva tipo radiforme. ¿Por qué? Porque se alimenta, entonces necesita el esófago para alimentarse. En cambio, la larva infectiva ya deja de alimentarse, entonces su esófago es más corto, es una larva filariforme, L3. Entonces los parasitólogos estudian esto, la forma del esófago, para saber si es infectivo o no. Y esta es la que entra a través de la piel. Interesante, ¿no? Medio miembroso. Ingresa a través de la piel, se va al sistema sanguíneo, se va al corazón, luego va al pulmón y finalmente se deglute y llega al intestino. ¿Sí? Entonces hay una migración tisular como Ascaris, pero Ascaris iba del hígado al pulmón, va del sistema circulatorio del corazón pulmón. ¿Cómo se diagnostica? Viendo los huevos en las heces. ¿Sí? Sí podemos ver los huevos en las heces. Y obviamente existe tratamiento para las personas
contacto con esto, anquilosoma canino, por ejemplo, en los perros. Hay anquilosoma brasileense también. ¿Y qué pasa cuando ingresa accidentalmente? Nosotros causa lo que se llama la larva migrans cutánea, ¿sí? Entonces dentro de la larva se pierde, no puede irse, y en el sitio donde entró causa este movimiento. Entonces es un poco feo, pero muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta que lo que vemos nos da más miedo que lo que no vemos, y lo que no vemos es lo más peligroso en realidad. Entonces esto se ve mal, la gente se asusta de larva migrans, pueden ver videos en internet si les interesa, entonces se asusta, y el problema es que le quieren sacar sin ir a un médico, y entonces puede quedarse fragmentos de la larva y causar infecciones dérmicas, ¿sí? Pero no va más allá del tejido subcutáneo. Muy bien, vamos a ver otra que es Spongyloides stercularis. Y esta sí, este parásito sí es terriblemente complejo porque alterna una vida parasítica y una vida libre. ¿Ok? Y para completar, no se puede ver los huevos, sino ya en el intestino ya se forma la L1, por lo que necesitamos de este sistema modificado de cofre parasitario en donde se colecta unos 5 gramos de heces, se le pone una solución salina y luego se deja decantar hacia un tubo para observar las larvas en cubre y portopetos. Entonces aquí vamos a ver la forma de diagnóstico es ver las larvas. ¿Ok? Muy bien. Entonces nos vamos a concentrar un poquito para entender este ciclo completo. No hay macho, entonces la que porta la que porta las formas parasíticas es una hembra partenogénica. Entonces una hembra produce huevos que están desarrollado ya la larva, y entonces se liberan las larvas y estas larvas van al medio ambiente externo, al agua, al suelo, ¿sí? Ahí hay un ciclo homogónico también llamado, homogónico significa de vida libre. Entonces ahí las larvas se van a diferenciar hacia machos y hembras y van a estar viviendo en el medio ambiente, poniendo huevos entre machos y hembras, y entonces las condiciones son adecuadas, está bien. Pero cuando hay cambios en las condiciones, es decir, cambia un poquito el acceso a nutrientes, las condiciones ambientales, entonces las L3 se transforman de larvas rapiformes a filariformes con este esófago chiquitito que ya no se alimentan, y estas son las infectivas que van vía sanguínea, corazón, pulmón y terminan en el intestino. Entonces, lo que se piensa es que se producen diferentes tipos de huevos con diferente dotación de cromosomas y que ya están seteados para ser hembras partenogénicas, machos y hembras de vida libre. ¿Okay? También hay un poco de epigenética ahí que lo que hace es diferenciar qué estilo de vida van a tener. Una vez que causan infección, causan infecciones crónicas debilitantes por esto, porque como la larva se produce en el momento de que se genera el huevo, muchas larvas no salen al medio ambiente y causan una autoinfección endógena, causando una hiperinfección. ¿Sí? ¿Qué más? También puede haber una autoinfección exógena cuando las larvas salen, y por ejemplo esto se da en hacinamiento, en cárceles, en ancianatos, en donde no hay un sistema de limpieza, no hay mucha higiene, entonces se acumula material fecal en la zona perianal, puede volver a ingresar, y eso se dice que es una autoinfección exógena. ¿Okay? Muy bien. Entonces vamos a ver enterobius. Si ustedes se acuerdan, enterobius y ascaris eran los huevos que utilizaban el sistema
tiene nueva frágiles para meterse en los huevos y transmitirse porque no tenía forma de quiso. Entonces estos también son llamados oxiuros, ¿sí? Y a diferencia de los anteriores que están relacionados con mala higiene, con pobreza, con no tener las facilidades de acceso al agua, más bien este es un parásito muy cosmopolita que causa parasitosis a nivel mundial, ¿sí? Y en países que tienen 4 estaciones durante el invierno es muy común que haya estos picos de parasitosis. Entonces, ¿cómo se da? Viven en el intestino, tienen un ciclo directo y los huevos pueden ingresar por vía oral o por inhalación, ¿sí? Y los huevos tienen esta característica de tener esta forma globosa que le hace que les permite mantenerse en el polvo, mantenerse en las superficies, y esa es otra forma de transmisión. Este parásito causa lo que la gente generaliza de las parasitosis, causa un escozor perianal, ¿sí? Pero es el único parásito que causa. Ningún otro parásito causa, ¿sí? Y esto se da porque la hembra pone los huevos en la zona perianal justamente para asegurarse que los huevos que son infectivos se dispersen en la ropa de cama, se dispersen el momento que se tiende la cama, se vaya al polvo, a las cortinas, a todos los sitios con los aerosoles, y esto explica por qué se dan parasitosis masivas. Entonces, si un niño está infectado, los padres están infectados, los hermanitos en la escuela, los profesores en las guarderías, entonces causan estos picos de infección porque los huevos se dispersan de todo lado. Algo también importante es que no es común ver los huevos en las heces porque justamente salen de la zona perianal y se dispersan. Entonces lo que se utiliza para el diagnóstico es esta cinta de Graham, que es poner una cinta adhesiva en la zona perianal durante el sueño. Pobres niños, súper molestoso. Y por eso ustedes ven aquí que no hay rastros de heces, ¿no es cierto? Están limpios los huevos ahí. Porque esta es la forma diagnóstica más difícil. Muy bien, vamos a ver triquinela. También les llaman triquina, pero este parásito no es teniasorio, que nosotros sí tenemos, y ese se llama triquina. No se han reportado casos de triquinelosis en el Ecuador, y es un parásito súper interesante porque se transmite por carnivorismo, no tiene forma quística. ¿Y cómo se da la transmisión? Se da entre los cerdos y los roedores, ¿sí? Entonces, el parásito ingresa por consumir animales contaminados como los roedores. Por ejemplo, a las ratas les mata la triquinela y entonces se mueren, pero las larvas que están en todos los tejidos pueden estar viables por meses, ¿sí? Por eso es que los judíos y los musulmanes no comen cerdo, porque el cerdito tiene esta propiedad, especialmente si no están criados adecuadamente, que eso es lo mejor en realidad, porque ahora los cerditos les tienen que ver la luz del día, eso mejora su transmisión, pero viene del tema del sufrimiento animal. Entonces los cerditos se comen lo que pueden. Entonces si ven un cadáver no es que buscan las ratas, sino si ven algo muerto ahí, se comen, y esa es la forma como se transmite, porque las larvas de triquinela se mantienen viables por meses luego de muerto el animal. Entonces una vez que se ingiere por los cerditos, estos van al intestino y de ahí se replican rápidamente en cuestión de 24 horas, y hay machos y hembras, y produce una cantidad enorme de larvas, y esas larvas se van por la circulación sanguínea a todos los tejidos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo llegan nosotros? Por el consumo de carne poco cocida de cerdo, o por los famosos embutidos crudos que se consumen en Europa, como el jamón serrano, como el prosciutto, que hay estudios que dependiendo del sitio donde se encuentra la larva, no ha llegado la sal curante, no ha sido suficiente para inactivar. Algo interesante que ustedes ven aquí es que si nosotros consumimos este parásito,
seguíamos manteniendo el ciclo porque éramos presa de otro organismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que causa cuando tenemos triquiñuelosis? Si ingerimos menos de 100 larvas, no tenemos sintomatología. ¿Sí? Si ingerimos más de 100 larvas, pueden haber síntomas y los síntomas se da fiebre, puede dar mialgia, dolor muscular porque las larvas están viajando, puede haber algo como rash, justamente, un episodio alérgico. Pero si hay un consumo entre 1000 y 5000 larvas, es decir, se consume una gran cantidad, puede haber casos de muerte. Y esto se da principalmente en personas que comen carnes exóticas y que para colmo no le cocinan. Entonces, existen estos ciclos selváticos en el Ártico, ¿no es cierto?, donde se mantiene la transmisión entre los osos polares, entre los carnívoros y las presas. Y estas especies de triquinelas son mucho más resistentes al frío que Trichinella spiralis, que es la que se transmite comúnmente en el ciclo doméstico de cerdo. Ok, entonces vamos a terminar con nemátodos, pero sí les pido que revisen cestos y tremátodos, revisen un poquito, al menos las condiciones básicas. Estaban estimadas 3 clases para parasitología, pero finalmente me dijeron que son solo 2. Se calculó mal. Entonces, vamos a terminar con nemátodos, eso sería lo que vale al examen, pero sí lean lo otro. Ya tienen preguntas, me dejan saber. Entonces, vamos a concluir con los nemátodos transmitidos por vectores, porque también se llaman filarias, ¿sí? Entonces, estas necesitan un vector, ¿sí? Y vamos a comenzar a hablar de las filarias linfáticas, Wuchereria, Brulla, no hay en el Ecuador. Entonces son transmitidas por vectores pertenecientes al género Aedes, Culex, Anófeles. Ahora con el cambio climático hay mucha preocupación alrededor de esto porque hay muchos vectores que están floreciendo bajo estas condiciones. Entonces, comienza con la picadura del vector que inocula la larva L3 en el sitio de la picadura, y esto se va a través de la circulación sanguínea hasta el sistema linfático, en donde se van a desarrollar los adultos, y ahí los adultos van a producir algo que no es todavía una L1, no producen huevo, porque no necesitan, ¿sí? Y forman esto que se conocen las microfilarias. Entonces, estas microfilarias están circulando en el sistema linfático y concluye el ciclo con una nueva picadura. ¿Qué pasa cuando estas microfilarias entran en el mosquito, en el vector? Entonces se va a desarrollar la L1, ¿no es cierto?, L2 en el intestino, y las L3 infectivas van a las glándulas salivales donde van a concluir el ciclo con la picadura. Entonces, ¿cuál es la complicación de esto? Es que la presencia del parásito va a causar una oclusión en el sistema linfático, entonces va a haber una inflamación, una acumulación de líquido, ¿no es cierto? Y esto que se conoce como elefantiasis, que es edema de los extremos inferiores. Obviamente esto no se da de un día para el otro, sino años de vivir en zonas endémicas y no recibir tratamiento, ¿sí? Algo interesante con respecto a las filarias linfáticas es que hay una sincronía entre la actividad de las microfilarias y la actividad vectorial. Entonces aquí vamos a definir 2 términos. Periódico. ¿Qué significa periódico? Es que el vector va a tener una periodicidad diurna, es decir, pica en el día, o una periodicidad nocturna. Y las filarias se van a sincronizar con esa actividad. Es decir, si el vector es diurno, la actividad de las microfilarias van a estar mucho más activas en la circulación sanguínea para transmitirse, ¿sí? Y su periódico significa que tienen
están todo el tiempo en las filares están todo el tiempo en la circulación sanguínea, pero que hacen un pico en la noche o en el día justamente para favorecer la transmisión de los vectores. Okay. ¿Cómo se diagnostica? Observando las filares de sangre o haciendo estos test inmunocromatográficos, ¿sí? Tenemos otra filaria que es linfática también, pero que causa una complicación, que es esta capacidad que tiene de irse los adultos hacia los ojos, que tiene un tropismo y causar esta enfermedad que requiere una remoción quirúrgica de los parásitos adultos. Entonces, es LOA. Ventajosamente está localizada en esa zona geográfica del África y cada vez con intervenciones de las autoridades de salud se va reduciendo los casos. Entonces, frente a esto, ¿cómo se controla? Es el vector, control vectorial, evitar la picadura del vector, evitar la producción de larvas, controlar las masas de agua donde se reproduce el vector, uso de repelentes, dormir con mosquiteros, que es las principales formas de controlar. Okay. Tenemos manzonela, esta sí hay en las Américas y en el Ecuador se ha reportado la presencia de manzonela, pero en animales. Nosotros detectamos la presencia de manzonela en un monito de la Amazonía que murió por esta filaria. Entonces, lo que nos hace pensar es cuestión de tiempo que haya casos humanos. Y entonces es igual una filaria linfática, pero que es transmitida por otro vector que son los curicoides. Entonces, un poco la distribución. Nosotros identificamos manzonela orsari acá en este monito, pero no se ha reportado todavía casos. Esta sí es una enfermedad que hay en el Ecuador, oncocercabópulos, no sé si ustedes han escuchado, la oncocercosis. Esta se da la transmisión en esmeraldas, ¿sí? Y el vector es de estos que se llaman los black flies o simúlidos. Y lo interesante de estos vectores es que, a diferencia de los anteriores que necesitan masas de agua, ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, que para controlar, que incluso botarlas en la costa evita que las tapas de las botellas se acumulen de agua porque es suficiente para que el vector se reproduzca. Este no. Este necesita masas correntosas y es por eso que la otra forma como se conoce la oncocercosis es la ceguera de los ríos, porque necesita el vector ríos correntosos para poner sus huevos y que ahí crezcan sus larvas, ¿sí? Entonces, la zona de transmisión en el Ecuador es en Esmeraldas, donde hay estos ríos grandes, de Monsole, Cayapas y el Santiago, ¿sí? Y algo también interesante es que el Ecuador formó parte de esta cruzada para luchar contra la oncocercosis, y el Ecuador actualmente está declarado que venció a esta enfermedad y es declarado libre de oncocercosis, ¿sí? Pero se sigue monitoreando y se sigue tratando a las personas. Entonces, ¿cómo es el ciclo de vida de este nemátodo? Los adultos viven en estos nódulos que se llaman oncocercomas. Ahí están los adultos y están produciendo filarias que van a través del tejido subdérmico, ¿sí?, buscando ser picados por el vector, y en este proceso causan estas pigmentaciones y este envejecimiento de la piel, justamente por la respuesta inmunitaria que se da a la presencia de las filarias. Pero ¿cuál es la mayor complicación? Es cuando las filarias se van a los ojos, las microfilarias se van a los ojos.
se muere, libera el hipopolisacárido y eso causa una inflamación que causa justamente la ceguera, y por eso otra forma de conocerle es como la ceguera de los ríos. ¿Okay? Este es otro nematodo que básicamente está bien controlado y casi extinto. Se les llama también el cruzado de Guinea. Y esta es la inspiración para los escudos de medicina que tienen, no son serpientes, sino es este gusano, al parecer es la inspiración de esto, para hacer esta copa con estas dos serpientes para veterinaria, para medicina. Y tiene un ciclo de transmisión bastante interesante, en donde la hembra lo que hace es hacer esta ulceración con el pie y busca romper este tejido para eliminar las larvas del medio externo que van a utilizar este hospedador intermediario, que es este microinvertebrado, este crustáceo, que es este ciclos, y cómo regresan nosotros por el consumo de agua contaminada con este hospedador. Entonces, definitivamente es una enfermedad asociada a la pobreza, a no tener agua tratada, ¿sí? Escaposamente se ha intervenido y es una parasitosis que está bastante controlada y se ha visto a lo largo del tiempo como han ido reduciendo los casos. Un poco se incrementó la pandemia donde se dejó de controlar, pero igual se espera que en los próximos años se elimine esta parasitosis.